que desafortunadamente que estamos pasando del padre Millares. Desafortunadamente ahí no tenemos nada que decir. El padre Millares aceptó su culpabilidad en una carta pública a su comunidad, que lo leyó el obispo auxiliar, y después de eso no hay mucho que decir, pero sí, yo siempre tengo algo que decir. Si yo no tuviera algo que decir, me reventaba. Y lo que tengo que decir, lo que hizo el padre Millares hace 25 años es totalmente inaceptable. Y más en un consagrado, porque un consagrado no solo tiene su pecado personal, tiene el pecado de escándalo que da a la sociedad y a la gente que hace temblar su fe. Pero, ahora viene el pero. Eso ocurrió hace 20 años, 20 y tantos años, hermano, y somos seguidores de alguien que dijo, perdona a los padres, porque no saben lo que hace. Si una persona en 20 años se arrepiente, hermano, nadie puede tirar la primera piedra. Yo por lo menos no la tiro. Porque el que no tenga pecado, que lance. Y si eso hubiera ocurrido ayer, yo digo, ok, pero después de 20 y tantos años, hermano, hay más que tiempo para el arrepentimiento. Y nosotros los cristianos somos personas, todos los que estamos aquí hemos sido perdonados en algún momento de nuestra vida. Y por eso tenemos que orar por él, tenemos que orar por esta situación, y como unas cartas que yo estaba enviando a los periódicos por artículos que han salido, que los que yo tengo en los emails de ustedes se los he enviado. Si alguien quiere que yo lo ponga en mi lista, que me pueden dejar después al final con algunos de los hermanos el email de ustedes, que yo les mandé una escritora de Miami Herald, porque escribió un artículo en el Miami Herald diciendo el caso del padre Millares, que había abusado de un monaguillo. Y yo le dije a ella, yo le escribí a ella, le dije, perdóneme, usted no es objetiva. En primer, ese muchacho no era monaguillo, y usted va a entender que es un niño, y no era un niño. Era una persona de 14 años. Y yo le decía, cuando yo tenía 14 años, por allá por la época de Génesis, en un pueblo de Cuba, y por allá atrás está la gente de mi pueblo, que lo pueden saber, estoy hablando del Mariel, que es donde el diablo perdió el poncho, en los años finales 50 y pico, principios del 60. Hermano, a los 14 años, yo sabía que era bueno, y yo sabía que era malo. A mí nadie me podía agarrar de bobo con 14 años. Así que un muchacho en Miami en los 80 sabía más que todos los que estamos juntos aquí. Y además os voy a decir, a una persona la pueden coger entre 3 y la pueden violar una vez. Pero si te violan la segunda vez, es casualidad. Si te violan la tercera, es que le estás cogiendo el gusto. Y si te vas de vacaciones, como él lo hizo con quien te violó, no voy a decir lo que hizo porque es muy feo decirlo aquí. Pero para mí tanta culpa tiene esa persona como quien, porque esa persona cooperó. Y después de 30 años viene a hablar para curarse con $25 millones. Para mí eso es asqueante. Y como le puso Sonia, un escrito muy bueno que le hizo la escritora esa de Miami Herald, le preguntó, usted habla del padre Millares, pero usted ha investigado quién es Joe Doe 25. ¿Usted ha averiguado quién es? ¿De dónde salió? ¿Quién es su familia? ¿Dónde estaban sus padres que no hicieron nada en 25 años? Nadie ha averiguado eso. Esa persona se escuda o sea, que el nombre del padre Millares está en primera página, pero esa persona se escuda detrás de un seudónimo. O sea, para mí todo esto sencillamente, no vuelvo a decir, nada justifica la acción del padre Millares ni de ningún sacerdote. No lo justifica, pero todo esto se está manejando porque sencillamente, como dijo hoy Antonio Llanos, un periodista que tiene la peor lengua de Miami, dijo hoy que esto nada más que es que cuando hay olor a queso, todos los ratones salen. Y como le dije la semana pasada, tenemos que hacer saber nuestra opinión al arzobispado, que está bueno ya que se pague. Que si una persona hizo mal, que vaya a la justicia. Pero yo no creo que un dolor de una violación de hace 30 años se cure con 25 millones. Para mí eso es un escándalo, es una falta de todo. Y mi dinero no va para ningún zángano de eso. Y por otro lado también, tenemos que orar por los sacerdotes, tenemos la realidad que yo no he visto que nadie ha hecho, tenemos que pensar qué pasó en los seminarios en los años 60 y 70. Porque todos estos casos que hemos visto de abuso, no de niños, hasta ahora todos los casos que yo he visto han sido de adolescentes y de teenagers. Eso tiene un nombre que se llama homosexualidad, no pedofilia. Como dice que lo violó el obispo de Palm Beach, que lo violó con 19 años. Hermano, por favor, como dice Naranjo, hello. Está bueno ya. Pero tenemos que, fíjense que yo estaba diciendo, todos estos casos que hemos tenido de abusos que han existido, no todos son ciertos, como fue el caso del padre Rolando de Santa Ágata, que fue mentira, y ni siquiera fue a juicio porque fue una mentira que comprobable, y después que lo ensuciaron nadie lo reivindicó.
Y ni siquiera lo removieron porque eso fue el tipo de un delincuente y no se presentó ni a la primera deposición porque estaba buscado por la justicia. O sea, todas esas cosas que hemos visto, pero los casos que se han sucedido, hermano, fíjense que ninguno es de un sacerdote joven. Todos son de gente de entre 45 y 55 años, que es la misma edad del presidente Clinton y es la misma edad de muchos policías que han agarrado. O sea, que hay que decir, hay una generación que ¿qué pasó con esa generación? ¿Tú sabes qué pasó con esa generación? La época de los hippies, la época del amor libre, que a nosotros nos parecía tan cute. Ustedes saben que esos homeless que están, esa avalancha de homeless que hay, no son gente pobre. ¿Tú sabes quiénes son? Los hippies que tenían 18 años en los años 60, que ahora son viejos, y entonces ya no lucen Q, ahora son drogadictos. Esa es la realidad, porque lo dice la palabra de Dios, de esas aguas vienen estos fangos. Sencillamente, pero también tenemos, y una vez, una Navidad en Belén, que esa sí fui, hablando con el padre Palavicini, que era el rector de Pío Latino Romano en Roma, y le decía, padre, yo lo que veo que el problema en Estados Unidos está en los seminarios. ¿Está en los seminarios? Los seminarios están formando profesionales, no pastores. Un profesional que trabaja de 8:30 a 5:30, que se coge un mes de vacaciones y que se retira a los 55 años. Eso es un abogado, eso es un médico, eso no es un pastor. Ninguno de ustedes ni yo nos podemos retirar de bautizado. ¿Aquí se puede retirar de bautizado? Decir, a los 65 me retiro de todos los curas que he conocido en mi pueblo, en mi tierra, se caían muertos arriba del altar de viejo. Porque el sacerdote es desde que se unge hasta el día que se muere. Pero hemos estado creando los seminarios profesionales. Donde yo vi una vez en la hoja de admisión al seminario, yo me escandalicé, porque eran 700 preguntas, todas psicológicas, que a fin de cuentas no funcionaron. Pero en todas esas preguntas de admisión no le preguntaban una vez si él rezaba o comulgaba. Solo que hemos estudiado mucha filosofía, muchas guías, pero no hemos enseñado en el corazón de esos muchachos la devoción y la conversión a Cristo Jesús. Y lo triste de caso es que todavía yo no acabo de ver que en realidad eso esté cambiando en Estados Unidos. Tenemos verdaderamente que orar. Y como lo he dicho siempre, todo eso viene de la liberalidad que se metió en la iglesia en los años 60 y 70, donde era curso moderno y el cura andar en chancleta y pullover y jean. Un consagrado, como le dije, una carta que le escribía no sé quién, le dije, un consagrado es un apartado, alguien que se aparta para Dios, y si tú no te quieres apartar, no te consagres. Punto. Se acabó. Porque es como si tú fueras al ejército, y en el ejército cada cual se vistiera como le diera la gana. ¿Sabes? Consigue un general en chancleta y shorts dirigiendo a la guerra de Afganistán. ¿Qué pasaría en un ejército que cada cual se vistiera? ¿Qué pasaría? Si tú estás por la calle y ves un robo y los policías andan vestidos como todos los demás, ¿quién sabe quién es policía? Hermano, el hábito no es el monje, pero lo identifica. Y cuando tú tienes un hábito puesto, como cuando si ustedes tienen puesto por fuera la cruz de San Benito, o tienen puesto el logo de algo católico, ustedes no actúan igual que cuando ustedes andan vestidos sin nada. Porque tú dices, no voy a entrar aquí porque tengo puesto la cruz. Hermano, la iglesia sabe muy bien por qué los hábitos estaban en la iglesia. Y la iglesia sabe muy bien por qué los confesionarios eran un cajón con barrotes donde todo el mundo veía que se confesaba. Pero llegó el modernismo, vamos a trancar el confesionario en un cuartico cerrado porque esto es de tú a tú, y ahí se cuela el demonio. Lo que Santa Teresa decía, entre santa y santo, pared de canto. Desafortunadamente es así. Hermano, tenemos que orar mucho. Pero como le dije a la periodista de Miami Herald, cuando Miami Herald no exista, la iglesia va a estar predicando, porque tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Y después de toda esta perorata, vamos a ver el tema que les avisé hoy, que el tema que les dije hoy iba a ser tradición versus escritura. La semana pasada hablamos quién está sobre quién, la iglesia o la Biblia. Vimos bien claro quién está sobre quién. Y vamos a hablar de la tradición. Desde la reforma de Lutero, la tradición ha sido como una mala palabra para algunas ramas del cristianismo no católico. Mientras la iglesia ortodoxa y las iglesias apostólicas, que no son las iglesias apostólicas, la iglesia que viene de los apóstoles, la iglesia caldea, la iglesia
armenia, la iglesia copta, que son contemporáneas, que salieron en el siglo I o el siglo II de la iglesia católica, pero llevan 19 siglos separados de la iglesia católica. Mientras nosotros seguimos la palabra de Dios, como hablamos la semana pasada, que no somos el pueblo libro, somos el pueblo ¿de qué? De la palabra. La palabra para nosotros está contenida en el libro que vimos la semana pasada, cómo surge el libro, está contenido en el libro y es contenido en la tradición. Ahora, hay que saber qué cosa es tradición. La tradición que contiene la palabra de Dios es tradición con T mayúscula. ¿Por qué hay tradición con T mayúscula y hay tradición con T minúscula? Cuando se habla de tradición en la iglesia, no se habla de tradición con T minúscula, se habla de tradición con T mayúscula. ¿Cuál es la tradición con T minúscula? Tradición con T minúscula, dice el catecismo, que son cosas que aparecen en la iglesia, cultuales, litúrgicas, que aparecen hoy y que mañana no están. ¿Cómo qué? No sé, la novena de San Judas Tadeo, el rosario de la Divina Misericordia, yo qué sé, puede estar hoy y de aquí a 100 años, 200 años, ya no está ese practicando. Las procesiones, la feria de yo no sé qué, esas son tradiciones con T minúscula, tradicional, las tradiciones. Ahora, cuando se habla de la tradición, no se habla con S, se habla en singular. No se dice las tradiciones, se dice la tradición. ¿Qué cosa es la tradición? Lo que recibieron los apóstoles del Señor o verbalmente y que no fue escrito. Esa es la tradición que se ha conservado en la iglesia y que nos lo dice Juan al final del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 25. Dice, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Así termina el Evangelio de Juan. ¿Qué es el Evangelio de Juan? Si se fuera a escribir todo lo que dijo Jesús, no alcanzarían los libros del mundo. ¿Qué es lo que quiere decir Juan con eso? Que hay cosas que hizo Jesús que no se escribieron. Acuérdense que hablamos la semana pasada y vamos a ver la semana que viene cómo surgen los evangelios. Pero también les voy a poner un ejemplo. Aquí dice en el Evangelio de San Juan capítulo 21, versículo 17, cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama en la tercera vez, le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todos, apacienta, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, le dijo a Pedro, sígueme. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Bueno, dice que es él, pero la verdad que no deja todos los rastros para saber que es él. Viéndolo Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo vengo, ¿a ti qué te importa? Tú, sígueme. Para que ustedes vean que a veces que es peligroso preguntarle a Jesús lo que no te corresponde. Pero ¿qué quiero poner esto? ¿Qué quiero poner esto? Jesús con los 12 apóstoles, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Sígueme, pero no sígueme como le dijo las 3 veces. Evidentemente le dijo, ven conmigo a otro lugar. ¿Por qué? Porque dice que Pedro se volvió y vio que venía Juan, a quien nadie lo había invitado. Imagínense la idea. Jesús le dice 3 veces a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta, pues sígueme. Jesús caminando ¿con quién? Con Pedro. ¿Y atrás quién siguió? Juan. Y Pedro, como siempre, todavía no ha llegado Pentecostés, siempre Pedro que conectaba la lengua antes que el cerebro, le dijo, y este viene, ¿qué le dijo Jesús? ¿A ti qué te importa? Tú, sígueme. Ay, hermano. Ay, hermano. ¿A ti qué te importa? Tú ocúpate de lo tuyo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Jesús y Pedro se retiraron a un lugar aparte. No sabemos qué tiempo estuvieron juntos. Ahora viene la pregunta, ¿qué habrán hablado? Jesús y Pedro, no sabemos qué tiempo, a lo mejor estuvo hasta el día de la ascensión. ¿Qué habrán hablado Jesús y Pedro? Yo me imagino
solamente que cabe la imaginación. Yo me imagino, si Jesús acaba de confirmar a Pedro pastor de la iglesia, Jesús estaría dándole instrucciones a Pedro de cómo llevar la iglesia, cosa que aquí no está registrado. Eso que dice Jesús, y hay muchas veces que no está registrado, se conservó en la tradición de la iglesia. Dice el número 83 del Catecismo de la Iglesia: la tradición como T mayúscula es la que viene de los apóstoles y de los que estos escribieron de las enseñanzas del ejemplo de Jesús y lo que reveló el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de entre las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de los apóstoles. Está claro lo que es tradición y lo que es tradiciones. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios también tenía, el pueblo del primer pacto, el pueblo judío tenía la Biblia escrita. ¿Cuál era la Biblia escrita de los antiguos judíos? El Antiguo Testamento, pero también tenía tradiciones. El pueblo judío tenía tradiciones. Le voy a poner un ejemplo, y no lo busquen, lo pueden ver en el libro de los Números, capítulo 21, versículo 14. ¿Es palabra de quién? De Dios. Oye lo que dice. Por eso dice en el libro de las guerras de Yahvé. Le pregunto a ustedes, ¿ustedes han oído alguna vez un libro de la Biblia que se llama el libro de las guerras de Yahvé? No, sin embargo, el libro de Números lo menciona como palabra de Dios. ¿Dónde estaba el libro de las guerras de Yahvé? En la tradición. En Josué 10:13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo lo tomado desquite de sus enemigos. Así está escrito en el libro del justo. ¿Ustedes conocen algún libro de la Biblia que se llama el libro del justo? No. Sin embargo, el episodio de Gabaón, ¿de dónde está tomado? En el libro del justo, y es palabra de Dios. ¿Dónde estaba el libro? ¿De qué era parte el libro del justo? ¿El libro del justo de qué era parte? De las tradiciones. Para los fariseos, la tradición tenía tanta importancia como la escritura. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Bueno, fíjense, también un ejemplo que les voy a poner, lo que dice la epístola de Judas. La epístola de Judas dice que el demonio contendió con San Miguel Arcángel por el cuerpo de Moisés. ¿Dónde está eso en el libro del Éxodo? En ningún lugar. ¿Dónde estaba eso contenido? En la tradición del pueblo judío, porque el pueblo judío tenía libro escrito y tradición. ¿Qué pasa con el tiempo en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, finalmente, para que la tradición no se pierda, la escribe. Y ya dejó de ser tradición. ¿Cuál es la tradición escrita del pueblo hebreo? Dos libros que nosotros conocemos muy bien: el Talmud y la Mishnah. El Talmud y la Mishnah es la tradición del pueblo hebreo que en el siglo IV y VI los masoretas, ¿cómo hicieron? La escribieron. Y cuando vean ustedes voy a poner los ventiladores porque me va a dar un desmayo si yo sigo con este abrigo puesto, no con ventilador. Ahora bien, hoy en día, ustedes pueden decir, ¿dónde está la tradición en la Iglesia Católica? Le voy a poner un ejemplo de tradición en la Iglesia Católica. La gente que pregunta, ¿dónde está escrita en la Biblia la muerte, la asunción de la Virgen María? No está en la Biblia. ¿Dónde está? En la tradición, con T mayúscula, de la Iglesia. ¿Dónde está la muerte de San José? ¿Dónde está la muerte de Pedro, la muerte de Pablo, la muerte de Lucas, que no está en la Biblia? ¿Dónde está? En la tradición, con T mayúscula. Hoy en día podemos decir que en la Iglesia ya no queda tradición oral. ¿Por qué no queda tradición oral? Porque pasó como en el pueblo judío. ¿Qué pasó en el pueblo judío con la tradición oral? La escribieron. La tradición de la Iglesia ya casi toda está totalmente escrita.
¿Dónde está escrita la tradición de la iglesia? A través de los concilios, a través de los dogmas. Y el último ejemplo de tradición escrita de la iglesia que tenemos, el catecismo de la iglesia católica. Porque la tradición con T mayúscula está ligada al magisterio de la iglesia. Y ya hoy en día podemos decir que casi no queda, así como los judíos pusieron su tradición en el Talmud y en la Mishnah, que para los judíos el Talmud tiene casi categoría de la misma Biblia. Nosotros tenemos nuestra tradición escrita, ¿qué le predica? ¿Qué le predica a los corintios? ¿Qué le predica? Tradición que él recibió. ¿De quién? De los apóstoles. Cuando Pablo fue a Jerusalén a ver los apóstoles no le dijeron, mira Pablo, aquí están los 4 evangelios, vete y predica. Los apóstoles le dieron a Pablo verbalmente la tradición de la buena nueva. Y esa tradición Pablo dice a los corintios, me alegro que ustedes guardan las tradiciones. ¿Se acuerdan la semana pasada en 1 Corintios 15? Dice, os alabo porque guardáis en todas las tradiciones que yo os he enseñado. Pero si no la guardan conforme a como yo se las he dicho, han creído en vano. Ahora una cosa muy importante. Tan, taran, tan. ¿Qué cosa es necesario para que haya tradición? A ver, el viaje del año que viene de los 15 días se lo doy gratis a quien diga. ¿Qué es lo que hace falta para que haya tradición? Eso es tradición, pero ¿qué hace falta para estar seguro de la tradición? Porque le hiciste trampa porque leíste, María, no te ganaste el viaje. Pero lo dijo bien. Me hicieron truco. Vamos a hacer negocio por ti. Para que haya tradición tiene que haber sucesión. Si no hay sucesión, no hay tradición. ¿Por qué? Porque la tradición se transmite de persona a persona. Y eso forma la sucesión. ¿Por qué muchas iglesias protestantes no tienen tradición? Porque no tienen sucesión. ¿Alguien me puede decir, el pastor de Alfa y Omega, de quién es sucesor? ¿O el pastor de Jesucristo el Todopoderoso, de quién es sucesor? ¿De la carreta donde trabajaba? No hay sucesión. Al no haber sucesión, no hay tradición. Ahora, ¿ustedes entienden eso? ¿Quién garantiza que la tradición de la iglesia es la tradición apostólica? La sucesión del obispo de Roma, del apóstol Pedro. Esa sucesión de 256 papas hasta Benedicto XVI, uno tras otro, garantiza que tanto el evangelio que tenemos como la tradición que recibimos es la misma que se ha transmitido de obispo en obispo, custodios de la fe. La palabra tradición en griego, ¿cómo se dice la tradición en griego? Es muy importante. Griego. Parádosis se dice tradición. Como vimos, San Pablo alabando a la comunidad de Corintios porque guardan el evangelio, sino por guardar las tradiciones. Curiosamente, cualquier diccionario, el diccionario que yo tengo de griego es protestante, el libro Concordancia, lo dice, y el diccionario Vox de Salamanca de griego dice que tradición se dice en griego paradosis. Curiosamente, por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice San Pablo, así pues, hermanos míos, manteneos firmes y guardad las tradiciones. Ahora, si ustedes van a la versión Reina Valera protestante, cambia la palabra tradición por instrucciones. En la Reina Valera dice, así pues hermanos, manteneos firmes y conservad las instrucciones. En el original griego, la palabra que aparece es paradosis.
Entonces, bueno, es que a lo mejor parádosis quiere decir instrucciones y quiere decir tradición. No, la palabra instrucción en griego se dice didescalía. Se dice heterodidescaleo. O sea, vamos a hablar más sencilla, didescalia, entre didescalía o didescalia y parádosis, ni siquiera hay una posible confusión de términos. Ahora mira tú la maldad, que borran la palabra tradiciones y pones instrucción. Alteran la palabra de Dios, eso dice el original. El original no dice instrucciones. ¿Tú sabes por qué? Para no dar gusto a los católicos de que ver que Pablo dijo, guarden las ¿qué? Las tradiciones. Hermano, si esa gente que tradujo esa Biblia hizo eso, yo tengo duda de todo lo demás que han traducido. Lo que dicen es una buena traducción. No es una buena traducción, porque dice el Apocalipsis, a que quite o añada una palabra de este libro, será borrado del libro de la vida. Ya que vemos que hay una palabra no añadida, cambiada, totalmente. Otro ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, donde dice el apóstol, y lo que habéis oído de mí, entre muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. San Pablo está diciéndole, fíjate lo que está diciendo aquí San Pablo, le dice San Pablo que enseña a Timoteo, para que Timoteo enseñe a otros, que a su vez enseñe, ¿cómo se llama eso? Tradición. Tradición. El ejemplo que voy a poner, 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23 es muy importante, porque es el momento que San Pablo habla de la Eucaristía. ¿Y qué dice San Pablo de la Eucaristía? En 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor esto que les voy a transmitir. Aquí San Pablo no dice que él leyó eso en ningún evangelio, dice que él lo recibió y lo va a transmitir. ¿Cómo se llama eso? Tradición. Le pongo un ejemplo. En 1 Corintios 15:5 dice Pablo que Jesús resucitado se le apareció primero a Pedro y después a los 12. Busquen el Evangelio de Resurrección. ¿Dónde está que se le apareció a Pedro? No está en ningún lugar que se le apareció primero a Pedro. No existe ese récord en los Evangelios. Sin embargo, Pablo lo dice con seguridad. ¿Dónde estaba eso de que Cristo se le apareció primero a Pedro? ¿Dónde estaba? En la tradición. Eso es un dato que ningún evangelista tiene en ninguno de los escritos, que Pedro fue el primero quien vio a Cristo. Al contrario, dice que Pedro llegó corriendo a la tumba, lo cual no quita que primero se le haya aparecido. Por eso que Juan llegó primero, porque a lo mejor Pedro fue más lento, porque ya sabía que ahí no había absolutamente nada, que Cristo no estaba ahí. Pero este cambio de parádosis por didescalea, para mí es donde quiera que en la Reina Valera dice traducción, dice tradición, lo cambian por enseñanza, por instrucciones, pero nunca ponen la palabra tradición. Alteran el original verdaderamente con una maravilla que yo te vuelvo a decir. Si alteran esa palabra así, yo no confío en el resto de la traducción en absoluto. Conclusión, los primeros apóstoles, los primeros cristianos, solo tuvieron, ¿qué cosa? Tradición. Todos los apóstoles andaban predicando por todo el tiempo, ¿en base a qué? A lo que recibieron ¿de quién? De Jesús. Y la generación como Ignacio de Antioquía, como Policarpo, como todos esos padres de la iglesia, ¿cómo recibieron el evangelio? Por tradición. Y así estuvo el evangelio hasta que vimos la semana pasada, en el año 300, la iglesia confecciona lo que hoy conocemos como este libro. O sea que los comienzos de la iglesia, no podemos decir que la tradición, como dicen los protestantes, es una mala palabra, porque el evangelio, antes de ser escritura, ¿qué cosa fue? Tradición. Tradición, igual que las primeras comunidades, y eso lo vamos a hablar la semana que viene, y lo hablamos la semana pasada con más propiedad la semana que viene, toda la cantidad de evangelios que estaban circulando, 20 y tantos evangelios estaban circulando. ¿Quién fue quien libró y limpió? ¿Qué evangelio venían de los apóstoles y qué evangelio no venían de los apóstoles? La iglesia.
en el año 397 en el concilio de Cartago. Luego entonces, como dije la semana pasada, dudar de la iglesia es dudar de los evangelios. El primer historiador de la iglesia que existe es Eusebio de Cesarea, un obispo de Cesarea. Eusebio, de verdad que yo los animo a ustedes a leer la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea. Es espectacular. Eusebio de Cesarea vivió las persecuciones de Diocleciano, las persecuciones más terribles que cayeron sobre los cristianos, vio los martirios, vio los mártires asesinados por los romanos, pero Eusebio de Cesarea vio el triunfo de la iglesia. Y Eusebio de Cesarea escribe cómo los cristianos salieron de las catacumbas cuando la libertad y cómo consagraban las basílicas, con los coros, los diáconos, los obispos echando aceite sobre el altar, igual que se consagran las iglesias hoy en día. Es espectacular oír Eusebio de Cesarea cómo describe la alegría de los cristianos cuando pudieron salir públicamente y expresar su fe. En Eusebio de Cesarea, en el año 397, que fue mucho después, le dije, de los edictos de Milán, que fue conocido su concilio, pero un poco antes, en el año 300, el Eusebio de Cesarea nos da una lista de varios obispos, la sucesión de varios obispos. Y Eusebio de Cesarea dice, la seguridad que los evangelios fueron conservados y transmitidos sin error se encuentra en esta sucesión de obispos. Y dice Eusebio de Cesarea, esto constituye la base y la seguridad de la Iglesia Católica. ¿Dónde yo saqué ese dato? En un libro del historiador Kenneth Scott Latourette, editado el libro por Casa Bautista de Publicaciones. No es ni siquiera un libro católico. Algunas personas utilizan, hermanos, otras iglesias utilizan para rebatir las tradiciones, la palabra tradición en la iglesia, la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15? Y si no fuera tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa del Dios vivo, que es en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Eso lo vimos la semana pasada. Dice bien claro Pablo que la columna y la base de la verdad, ¿quién es? La iglesia. Te van a presentar, las personas de otras denominaciones, te van a presentar versículos de San Pablo donde dice vanas tradiciones, malas tradiciones. Tenemos que volver a recapacitar algo. Por ejemplo, el versículo Colosenses capítulo 2, versículo 3, lo utilizan mucho, que San Pablo dice que las tradiciones no sirven. Entonces uno tiene que, cuando llegue a casos como ese, uno tiene que reflexionar. Recuérdense lo que les he dicho. Un texto fuera de contexto, ¿qué cosa es? Un pretexto. Tú no puedes coger un texto y decir, dice Colosenses 2:3, tal cosa. Tú tienes que decir, espera, frena. ¿Dónde está eso? Colosenses capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 completo y ver de qué habla el capítulo 2, porque se puede sacar un versículo y dar de ahí el sentido que tú quieres, y dice Pedro y la iglesia, tú no puedes cambiar la palabra de Dios, tú tienes que ver qué cosa es lo que estaba diciendo la persona que escribió las escrituras. Les pongo un ejemplo, una vez que yo oí a un pastor de aquí de Miami muy famoso predicando que no había que ayunar, que el ayuno, después cambió, era se ayunan. Pero yo sí me acuerdo cuando él decía que no había que ayunar. Y él decía que no había que ayunar porque Cristo dijo en el Evangelio, cuando el novio está en la fiesta, no hay que ayunar. Y lo dice. Pero si tú lees 3 versículos después, dice, días vendrá en que el novio no esté y entonces van a ayunar. ¿Tú ves cómo se puede sacar? Si yo te digo a ti, mira lo que dice el capítulo tal, cuando el novio está, no hay que ayunar. Cristo está con nosotros, no hay que ayunar. Tú dices, ¿verdad? Que sí que lo dice Pero cuando vas 2 capítulos para allá, tú ves que eso no es lo que Cristo estaba diciendo. Porque tú no puedes coger un versículo y leerlo solo. Tú tienes que leerlo dentro del contexto. Y decir, esto es lo que ese capítulo está diciendo. El libro de los Proverbios dice, hay un versículo del libro de los Proverbios que dice, no hay Dios. Y yo te puedo enseñar, decir, mira lo que dice la Biblia. Tu Biblia dice que no hay Dios. Pero si lees antes, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sí, es que cuando a ti te están dando versículos sueltos,
Cualquiera puede inventar lo que le da la gana. Para poder entender la Biblia tenemos que situarnos, por eso es que muchas veces la gente se confunde. Y lo he dicho un montón de veces, tú no puedes leer la Biblia con mentalidad del siglo XXI, porque no la vas a entender. Tú tienes que leer la Biblia con la mentalidad con que se escribió. Te voy a poner un ejemplo, y una vez se lo puse a ustedes. En Cuba hay una forma de hablar cuando te eliminaban de algo que te decía, a fulano lo plancharon. Quiere decir que ahora imagínate tú, yo le escribo una carta a alguien y yo digo, chico, yo apliqué para la universidad, pero me plancharon por cristiano. Y esa carta se la encuentran de aquí a 500 años. Dice, mira, este hombre fue mártir. Lo plancharon. ¿Por qué? Porque están leyendo una carta fuera del contexto y del lenguaje con que se escribió. Así pasa con la escritura, por eso es que tanta gente se confunde. Y sobre todo, acuérdense lo que dije, que es el 90% de la apologética. Entonces, el 90% de la apologética, lógica y sentido común. Cuando Pablo les dice a sus comunidades, las tradiciones no sirven, tenemos que frenar. Y te lo dicen, mira, Pablo dice aquí que las tradiciones no sirven. Le dice, frena, vamos a irnos a la época de Pablo. ¿Qué hace falta para formar una tradición? ¿Qué es lo primero que hace falta? Están ustedes muy teológicos, no es sucesión. Esa es la garantía de que hay sucesión. Lo primero que hace falta para una tradición es que pase el tiempo. Este país, bendito país en que vivimos, ¿tiene tradiciones? No. ¿Por qué este país no tiene tradición? Porque tiene poco tiempo de fundado. Ve a España. En cada pueblo de España hay 300 tradiciones. ¿Por qué? Porque tiene historia. Hasta en nuestros países que tienen 500 años, tienen tradición. Este país no tiene tradición. Se están formando tradiciones. El juego de fútbol el 4 de julio y los fuegos artificiales. Por lo menos a lo mejor de aquí a 500 años en este país, porque piensen esto lo que estoy diciendo, que haya tradición tiene que pasar tiempo, el tiempo. Por supuesto que la sucesión es la garantía de la tradición, pero para que se forme una tradición en 10 años no se forma una tradición. No se forma. Fíjate que ustedes vienen todos los martes aquí, dejan de venir 2 martes porque llovió y no regresan más. ¿Por qué? Porque no tienen tradición. ¿Quiénes regresan? Los que llevan 10 o 15 años viniendo a Siloé. Y esa persona tiene que, la costumbre, la tradición de venir los martes. Pero el que viene 1 o 2 martes, llueve, hay un ciclón, hay 2 semanas que no hay, se acabó, no vuelve más. Perdieron el hilo. ¿Te entiendes lo que le digo? ¿Por qué le digo esto? Cuando Pablo dice, las tradiciones no sirven, ¿cuánto han pasado de la fundación de la iglesia? Ni 15 años. ¿Puede haber tradición en la iglesia cristiana? ¿En 10 o 15 años? No. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice las tradiciones no sirven? ¿De qué está hablando? De las tradiciones judías. Porque esa gente estaban llenos de ¿qué? Acuérdense que esa gente eran judíos anteriormente. Esa gente estaban llenos de tradiciones judías. De lavar las cazuelas tantas veces, de botar la levadura, de los baños cultuales, de amarrarse esa cosa aquí, de ponerse la cajita aquí. Eso es lo que dice Pablo. Esas tradiciones no sirven. Pablo no puede referirse a las tradiciones que Cristo dejó porque en 10 años en la iglesia no se haya formado tradición. Y más él va a decir, guarden las tradiciones que yo les he enseñado. Por eso tú le decís, frena, cuando Pablo dice que no se puede guardar las tradiciones, no está refiriéndose a la tradición de la palabra de Dios en Escritura, se está refiriendo a las tradiciones judías. Pasa como con las obras, cuando dice Pablo, las obras no sirven para nada, tú ves, las obras no sirven para nada. Entonces tú tienes que decir, espérate, frena. ¿Quién escribió el himno a la caridad más hermoso que se ha escrito sobre la tierra? San Pablo. Si hablara la lengua de ángeles y de hombres, pero no tengo amor, y no es amor de sentimiento, la palabra es caritas, amor en acción, amor que hace, y no tengo amor que hace, dice Pablo, no soy nada, aunque tuviera fe para mover un monte, pero no tengo el amor de que obra, no soy como Pablo, que escribe ese himno tan hermoso, va a decir después que las obras no sirven. Frena, ¿a qué obra se refiere Pablo? A las obras de la ley judía. Porque los judíos pensaban que ellos estaban dando obras que ellos hacían. No comas levadura, no comas calamares,
coman pulpo, las mujeres que tienen la menstruación purifíquense en una baño ritual, amárrate para responde la cajita con todo eso aquí, déjate los pelos aquí. Eso es lo que dice Pablo, esas obras no salvan. ¿Salva qué cosa? La gracia. Pero ¿cómo Pablo va a negar el evangelio de Cristo cuando Cristo dice, ni un solo vaso de agua que ustedes den recompensa? ¿Cómo Pablo va a negar a Cristo? ¿Ustedes entienden? Cuando Pablo habla que las obras no sirven, siempre tenemos que pensar que Pablo está predicando a unos añitos ¿de qué? De la ascensión de Jesús. ¿Le está predicando a una comunidad cristiana? No, le está predicando a una comunidad judía. Entonces hay que entender que todo lo que Pablo dice no tiene que ver con el cristianismo hoy. Nosotros lo vemos sí porque estamos 21 siglos después del cristianismo, pero Pablo no está hablando con un background de gente como nosotros. Pablo está hablando con una gente de background ¿qué? Judío. Por eso todo lo que se refiere Pablo no es a la iglesia católica, que todavía ni existía, empezaba a existir. Pablo se está refiriendo a... Lo que pasa es que te lo presentan de tal forma que tú dices, ¿verdad que sí? Porque ahora, ¿por qué? Porque tú tienes 21 siglos de cristianismo, pero esa gente tenía cero. Porque la mayoría de esas iglesias venían de judaísmo, eran gente que eran cristianos hacía 2 o 3 años, ni tenían tradición. ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? Uno no puede tomar las cosas como te las presentan, porque te aturdes porque tú no estás aplicando a lo que te están diciendo, ¿qué cosa? El sentido común, que dice alguien que es el menos común de los sentidos. ¿Ustedes entendieron eso? San Cipriano, padre de la iglesia. Mira cómo le da nombre al padre de la iglesia, le dice San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Justino, mártir, Eusebio de Cesarea y ahora San Cipriano. San Cipriano, que es uno de los santos ilustres de la iglesia, escribe en el año 255 de nuestra era. Jesús edificó la iglesia sobre uno solo, y aunque después de la resurrección les dio a todos los apóstoles igual potestad, sin embargo, para manifestar la unidad, dispuso con su autoridad que el origen de la misma unidad se iniciara en uno solo, en Pedro. Eso lo dijeron en el año 255 de nuestra era. ¿Esa es una forma, no es una forma católica de hablar? Ignacio de Antioquía, ya el padre de la iglesia conocido de nosotros, en la carta a los tralianos, no a los australianos, a los tralianos, decía, donde no hay obispo, presbítero ni diácono, no hay iglesia. Punto. En el año 107 de nuestra era. Como decía el teólogo que le dije la semana pasada, protestante Robert Brown, decía, cuando miramos a la iglesia primitiva, todas las direcciones apuntan a Roma. Robert Brown dijo un gran teólogo protestante, porque la verdad no se puede negar. ¿Ustedes entendieron lo que es tradición? Cuando la iglesia dice, nosotros nos fundamos en la escritura y en la tradición, no quiere decir que nos fundamos en el rosario de la aurora, en la novena de San Judas Tadeo, en la fiesta de la caridad en la ermita. No quiere decir eso. Cuando la iglesia dice nos basamos en la escritura, en la tradición, es en la palabra de Dios que los apóstoles recibieron oral y que con el tiempo se fue escribiendo en los concilios y en el magisterio de la iglesia. Todos los cristianos del mundo, y voy a cerrar la Biblia porque terminé, todos los cristianos del mundo, menos los testigos de Jehová y los mormones, aparte de esos dos, pero los mormones son pocos, los testigos de Jehová tampoco son muchos, si te comparas con todas las... Pero el resto de los cristianos, hasta la iglesia de los shopping centers, todos los cristianos tienen una base, que es la base trinitaria. Todos somos trinitarios, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y ahora bien yo le digo, ¿dónde está la Trinidad en la Biblia? ¿Dónde está la Trinidad en la Biblia? No está la Trinidad en la Biblia. Cuando te preguntan, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? ¿Por qué te lo preguntan? Para decirte, si no está, quiere decir que no existe. Entonces tú le dices, ¿dónde está la Trinidad en la Biblia? Entonces tú no crees en la Trinidad. Sí, yo creo en la Trinidad. Y nadie está puesto a pensar, ¿y por qué tú crees en la Trinidad si en la Biblia no está? ¿Tú sabes por qué tú crees en la Trinidad a pesar que no está en la Biblia? Porque la iglesia la definió en los concilios basándose en la tradición. Sí, hermano, si tú quitas la iglesia católica, no queda nada del protestantismo.
Porque toda la doctrina que ellos tienen, la recibieron de nosotros. La iglesia en el siglo I solamente sabía que Jesús es Señor. Punto. Lo que se exigía para bautizar, ¿tú crees que Jesús es Señor? Sí, pum, te bautizamos. Pero después con el tiempo, y acuérdense lo que dijo Jesús en la oración sacerdotal de Jueves Santo. Tengo otras muchas cosas, está en el Evangelio de San Juan. Tengo otras muchas cosas que decirles, pero que ustedes ahora no entienden. Cuando venga el Paráclito, Él les revelará. Jesús sabía que si al pueblo, a nosotros, y lo vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, a nosotros no entendemos la Biblia porque no nos ponemos en la situación del pueblo judío. El pueblo judío, nosotros muchas veces lo juzgamos, el pueblo del primer pacto lo juzgamos duramente, pero recuérdense que nosotros tenemos todo muy facilito. Los judíos no tenían las cosas tan facilitas. ¿Por qué no? ¿Qué le faltaba a los judíos que no tenían las cosas facilitas? Que les faltaba el Espíritu Santo. Al no tener Espíritu Santo, ¿cómo iban a entender las profundidades de Dios? Vete a uno de la calle y háblale de los misterios de Dios que no ha recibido el Espíritu Santo, a uno de cualquiera por ahí en el siglo XXI. ¿Tú crees que te entiende? ¿Cuántas veces tú le has hablado de cosas de Dios y no te entienden? Porque no tienen. Y están bautizados. Tienen el Espíritu Santo, aunque no se han dado cuenta de ello. Ahora imagínate, en el pueblo judío, cuando el Espíritu Santo no había descendido. También a los judíos les faltaba algo más que el Espíritu Santo. ¿Qué les faltaba? A ver, bueno, iba a rifar un viaje, pero ya lo dijeron por ahí. Le faltaba la gracia. Ellos no eran hijos de Dios, no tenían gracia de Dios. Era una gente que caminaba, mira, tanteando. Por eso esta gente, si cuando tú miras el Antiguo Testamento, es un pueblo que camina dando tropezones. Que nosotros tenemos adelantado eso porque tenemos la gracia, y tenemos el Espíritu Santo y tenemos el bautismo. Y con todo no entendemos. Por eso dice, ¿por qué Dios no le reveló la Trinidad por los judíos? Hermano, como era Israel, que porque Moisés se demoró un poquito en el Sinaí, se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Si Dios le da la Trinidad, sabe Dios que hubiera parado el pueblo de Israel. Se hubiera confundido como Egipto, con 3, 4 dioses. Ellos no estaban capacitados, ni los apóstoles en vida de Jesús estaban capacitados. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos, aunque oían hablar a Jesús, tenía el Espíritu Santo. Por eso que Pedro, cuando Jesús va a subir a los cielos, le dice, y es ahora cuando vas a instaurar el reino de Israel. Jesús se va a los cielos y Pedro no ha entendido nada. ¿Cuándo fue cuando Pedro entendió todo lo que Jesús le dijo? El día de Pentecostés. Fue cuando lo entendió. ¿Qué diferencia del Pedro de Pentecostés al Pedro de la Ascensión? El discurso de Pedro en Pentecostés a la necedad que dice Pedro en la ascensión de Jesús. Por eso ese pueblo, ni los apóstoles, tener el Espíritu Santo, el Señor no podía revelar estos dogmas profundos de la fe. Por eso dice, el Espíritu Santo lo va a revelar. ¿Cuándo baja el Espíritu Santo? Pentecostés. ¿Lo reveló de un viaje? No. El Espíritu Santo fue revelando en la iglesia progresivamente como debe ser. Tú cuando una persona llega de la calle, tú no lo puedes coger, embutirlo y decirle, mira, estudiate el catecismo. Lo funde. Tienes que ir. Para eso es el catecismo. Yendo poco a poco. Y el Espíritu Santo se fue hablando después de Pentecostés, como Cristo lo prometió, se fue revelando en los concilios que fundaron los dogmas. Y los primeros cristianos se encontraron un problema muy grave, que hasta ahora nosotros hoy en día, como lo tenemos resuelto, no lo pensamos. Si Cristo es un hombre bueno, como todos los demás, pero un hombre, ¿qué fue lo que hubo en la cruz? Un sacrificio humano. Sí, porque ¿quién murió en la cruz entonces? Un hombre. Un sacrificio humano puede agradar a Dios. ¿No? Que a Moisés le hubieran cortado la cabeza, hubiera redimido a género humano. Que Abraham hubiera matado a Isaac, hubiera redimido a género humano. No. Entonces, si un hombre muere en la cruz, no hubiera habido redención. Entonces, la iglesia el Espíritu Santo le fue revelando a la iglesia a través de las palabras veladas de Cristo, como dice, yo soy. El que me ve a mí, ve al Padre. Cuando Cristo perdona los pecados, ¿qué dicen los judíos? ¿Y quién es para perdonar? Porque nosotros dicen, ay, qué lindo, Cristo perdonaba los pecados. Si yo le digo a ustedes ahora, les perdono a todos ustedes los pecados hoy. ¿Ustedes me creen de verdad? ¿Qué es lo que ustedes iban a decir? Y a que le dio, aunque habría alguien por ahí que se lo creería, porque para creer,
Búscalo. Si creen por ahí un Jesucristo en el Doral, pueden creer que yo perdono los pecados. Pero a nosotros decimos, Cristo perdona los pecados. Pero los judíos decían, ¿quién es este? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Dios? No, Moisés decía, ¿les perdono los pecados a ustedes? No. Son cosas que nosotros, al no ponerlas en perspectiva, la iglesia se dio cuenta que Jesucristo no era un hombre. Era hombre, pero al mismo tiempo. Entonces en el concilio de Éfeso declara la divinidad de Cristo. Verdadero Dios, verdadero hombre, como lo pone en el credo. Igual, fíjate lo que dice en el credo. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único, nacido antes, Dios de Dios, luz de luz. ¿Qué dice ahora? Dios verdadero de Dios verdadero. Hermano, hay una teología profunda y preciosa. Lo que pasa es que como lo decimos repitiendo como cotorra todos los domingos, Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso que ustedes están diciendo es lo que escribió el concilio de Éfeso. Engendrado, no creado. Nadie lo creó. No es lo mismo engendrar que crear. Fíjate lo que dice ahora. De la misma sustancia del Padre. Hermano, eso fue el concilio. Ahí fue la declaración de la divinidad de Cristo. Sin embargo, lo decimos todos los domingos. Como cotorre, nadie se ha sentado a leer el credo poco a poco y decir, wow, mira lo que está diciendo. Hermano, esas son palabras profundas. Y se declaró la divinidad de Jesucristo. Pero después venía el problema. Entonces, Cristo dice, mi Padre y yo le mandamos, ¿quién es? Entonces, el Espíritu Santo. Viene entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué clase de lío? San Pablo dice que habla. San Pablo dice que se pone bravo. San Pablo dice que tú lo puedes engañar. San Pablo dice que se pone triste. Esas son, ponerse bravo, ponerse triste, son características ¿de qué? De un burro, no de un ser humano. Entonces tuvieron que decir, entonces el Espíritu Santo es una persona, un ser humano, una persona. Persona es un término jurídico, es una persona. Pero cuando dice el hombre es templo del Espíritu Santo, entonces uno dice, bueno, ¿quién mora dentro de un templo? Para que haya un templo tiene que morar Dios. Si no hay un Dios, no hay templo. Y cuando ven que Cristo dice, cualquier ofensa se perdona, hasta contra mía, solamente la ofensa contra el Espíritu Santo. Entonces dice, si hay una blasfemia que no se perdona, entonces el Espíritu Santo tiene que ser Dios. Y en el concilio de Constantinopla pusieron en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede Padre del Hijo, que con el Padre y el Hijo, con los dos recibe la misma adoración y gloria. Es Dios. Y ahí somos trinitarios. 3 personas, un solo Dios. Pero ¿quién crea ese dogma? La Iglesia Católica. ¿Y quién lo reciben? Ellos. ¿Por qué reciben eso ellos? Por la Escritura. ¿Por qué reciben eso los protestantes? Por tradición que recibieron de nosotros. Entonces van a decir que la tradición, si ellos también han recibido la misma tradición que recibimos nosotros. ¿Ustedes entienden eso? Entiendan bien la palabra parádosis, de escalea, que es la palabra que colaron ahí, que no va ahí, y la han colado 7 o 8 veces en las epístolas. La semana que viene se va a hablar por la historia de la Biblia Reina Valera, que casi nadie la conoce. Porque Casiodoro de la Reina escribió una Biblia con los libros deuterocanónicos y con notas, igual que la Iglesia, que la Biblia católica. Cipriano de Varela, que era un envidioso y un roñoso, cuando se murió Casiodoro de la Reina, cogió la Biblia de Casiodoro de la Reina, le quitó los libros deuterocanónicos, le borró las normas y le hizo estas alteraciones. Eso es historia y está escrito. Pero la Reina Valera que tienen hoy en día no es la que escribió. Por eso dice Reina Valera. La Biblia la escribió Casiodoro de la Reina, pero la alteró Cipriano de Valera. Vamos a hablar de eso la semana que viene. ¿Alguna pregunta sobre esto? No sobre John 2:25, ni sobre Judas si se murió o no se murió. Sobre esto. Dime. ¿Los apóstoles tenían un credo original? Muy buena pregunta. Que si los apóstoles tenían un credo original. El primer credo de la iglesia que se conoce es
aceptar a Jesús como Señor. ¿Crees que Jesús es Señor? Sí, te bautizo. Ese fue el primer credo. Después hay muchos credos. Este es el libro de Santo Tomás de Aquino que se llama Credos de la Iglesia, que es magnífico. Y este es el libro que yo les he recomendado a ustedes. Y un día voy a tener que poner a vender libros aquí. Si se venden pullover y otras cosas, voy a tener que vender libros. Mire, voy a tener que hacer eso. Que se llama, se conoce así, el de Singer. No me cuelgues a Pablo Josefo aquí, que esa es otra harina de otro costal. El de Singer. De Singer. Este libro tiene todos los concilios de la Iglesia, desde el siglo I hasta el Vaticano II. Todo, en un solo libro. Y están los credos. ¿Cuál es el credo más antiguo? La pregunta que hizo la hermana. ¿Cuál es el credo más antiguo que se conoce? El credo más antiguo que se conoce es el credo que ustedes recitan en el rosario. El credo de los apóstoles, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo. Ese que cuando no lo reza el cura y lo rezamos nosotros, todo el mundo se enreda, empiezan y terminan rezando otro. No, cree que el credo ese de los apóstoles es un credo del siglo I de unidad de la Iglesia de Roma. Pero todavía no está tan teológico